La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Miércoles Santo, solemnidad, Epístola de Isaías, capítulo 50, versículo 4 al 9a. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído, yo no resistí, ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultraje ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Mirad, el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? Salmo 68. Por ti he aguantado afrentas. La vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre. Porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay, consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Miradlo los humildes y alegraos, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 14 al 25. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de fulano, y decirle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían dijo: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Hermanos y hermanas, se acerca una gran tristeza, pero también a la vez una gran alegría, porque en el mismo relato de la pasión de nuestro Señor, cuando se encuentra con las mujeres de Jerusalén, le dice: no lloréis por mí, más bien alégrense, porque la cruz era una victoria. Más bien lloren por ustedes que están en pecado y todavía no han decidido seguir y tomar la cruz. Lo mismo nos tiene que decir a nosotros el Señor. Más bien nos contentamos con el Señor, su victoria en la cruz, derramada en la cruz de su sangre poderosa, y entristecernos por nuestros pecados. Esa debería ser la lógica. Dice el texto que Judas acordó con 30 monedas traicionar al Señor. Con relación a esto, ellos han acordado con Judas Iscariote, dicen los padres de la iglesia, que corresponde a los 30 años de Jesús en la tierra, estas 30 monedas. Es decir, por cada año que tuvo el Señor aquí, se le va a pagar a Judas para que lo saquemos de taquito, para que oscurezcamos, se oscurezca más bien el plan de Dios. ¿Sí? Un comentario dice que no fueron monedas de oro, en algunas tradiciones bíblicas, las que pagaron por José cuando vendieron sus hermanos a José como esclavo, porque no podía costar más que el Señor. Fueron monedas de plata. Bueno, los discípulos le preguntan al Señor: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?
El Señor le dice, id a la ciudad, a casa de fulano, es decir, el maestro dice, mi momento está cerca. Deseo celebrar la Pascua de tu casa, en tu casa con mis discípulos. Está diciendo, no me voy a ocultar. No se está ocultando. De hecho, cuando lo fueron a apresar, Judas sabía dónde estaba el maestro. El maestro hubiera podido irse para otro lado, desacostumbrado, para que Judas no supiera. Pero estuvo allí esperando ese momento. Porque es que el Señor así voluntariamente lo quiso. Por eso nunca huyó. Se puso con los discípulos a la mesa, a los 12, y anuncia el Señor que uno de vosotros me va a entregar. Se consternaron. ¿Soy yo acaso, Señor? Es la pregunta de cada uno de ellos. ¿Soy yo acaso, Señor? Y el Señor le responde, el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él. Pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Esto es terrible. Esto es terrible. Mejor no hubiera nacido Judas, porque el sufrimiento en el infierno es para siempre. Si tú meditas en el infierno, en el cielo, el problema es el tiempo. Es interminable, la eternidad es interminable. Ya con solo eso tenemos para tener santo temor de Dios. Dice el Señor, el que ha mojado en la misma fuente que yo. Aún así anunciando, el que ha mojado en la misma fuente que yo, el mismo Judas mete su pan con el Señor. No sabemos si Judas estaba tan ciego que no se pilló que el Señor había dicho, el que ha mojado en la misma fuente que yo. O bueno, ya estaba tan descarado que ya no le importaba a esa altura del partido qué dijera el Señor o qué dijeran los apóstoles. Pero sí el Señor siempre mantuvo como prudencia con relación a Judas, para que no se enterara, sobre todo Pedro, que era muy impulsivo, para que no lo fuera a matar, porque Pedro hubiera sido capaz de matarlo. Entonces el Señor, para no cortar con esos planes de crucifixión, fue muy prudente al tratar el asunto de Judas, y también por condescendencia y caridad con Judas, para darle oportunidad, porque el hecho de que el Señor le hubiera permitido mojar su pan, sabiendo que le iba a traicionar, estaba esperando a ver si se arrepentía de sus pecados. Dios siempre está esperándonos, a pesar de que sabe que vamos a caer y a traicionarlo, siempre está esperando que lo amemos, que nos arrepintamos, que nos duela, que nos conduela, que seamos compasivos, en fin. Y insiste, y entonces permite que moje su pan con él, y no resulta por amor, entonces por temor a ver si se convierte. Ay del Hijo del Hombre que me va a entregar, ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces utiliza amor y temor a ver si sacuda a Judas y evita que después caiga con esa desesperación del suicidio por tanta responsabilidad. Pero ni el amor ni el temor hizo temblar a Judas. Él ya estaba entregado a su fechoría, el demonio ya se había apoderado de él. De hecho, el Señor entra después que come el pan, dice el texto, apenas come el pan mojado con el Señor, entra en él Satanás. Esto quiere decir que Satanás no puede meter flechas en nuestro corazón hasta después de haber profanado o caído en pecado por voluntad propia. Y bueno, entonces todos estaban preguntándole uno tras otro, ¿soy acaso, Señor? Ponte a pensar, imaginar esa escena. ¿Qué hacen los discípulos? Apenas el Señor dice, alguien me va a entregar, y quien me moje el pan conmigo, pues ese me va a traicionar. Todo el mundo debió inmediatamente retraer su mano, menos Judas, que le extiende con el pan para mojarlo con Jesús. Tal vez Judas pensó, y es un aporte de uno de los padres de la iglesia, creo que San Gregorio, dice que quiso ocultar Judas con su atrevimiento la fechoría de su espíritu. Y así hay muchas personas también que son muy atrevidas para ver si así como ahogan la voz de su conciencia.
¿Soy yo acaso maestro? Y el Señor respondió, tú lo has dicho, como quien dice, una última oportunidad, no te voy a acusar, a ver si tú mismo caes en la cuenta de que eres tú el que te estás haciendo daño a ti mismo. Pero aún así tampoco, hermanos y hermanas, pues meditemos mucho en este día la actitud de Judas y que si nos parecemos a él en la insistencia en el pecado y de la traición, pues hagamos como los discípulos, retractémonos y no mojemos el pan hasta no estar en gracia de Dios bien confesados, bien arrepentidos. Que Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz miércoles santo.